todos. Hoy vengo con una obra de ciencia ficción clásica del gran Philip José Farmer, un autor que desgraciadamente y pese a formar parte de la era dorada del género, no tiene la repercusión pública de sus contemporáneos de la época como por ejemplo Heinlein, Asimov, Silverberg o Clarke, por citaros algunos de los más escuchados. Farmer no es usualmente mencionado y ni tan siquiera valorado en los foros de los lectores habituales y entendidos de este género. Siempre ha estado un poco a la sombra en ese sentido, así que desde aquí va mi particular aporte para que lo conozcáis. Previo a mi reseña os paso a describir un poco la figura de este autor a nivel narrativo, sus principales aspectos en lo referente a su estilo escrito. Farmer es un autor del que siempre, sea cual sea el nivel y calado de su obra, vale la pena leer. Era un escritor imaginativo, algo indie en una época repleta de referentes notables, pero clásicos en concepto de ejecución que no ideas. Sus obras y relatos poseen unas tramas muy sugerentes y bien elaboradas, de complejidad media e incluso muchas veces superior respecto a otros mucho más famosos de dicha época. Además, su lectura resulta peculiar y por lo tanto atrayente, atmosférica y suele fusionar ciencia ficción plausible con dosis de fantasía en muchos casos extrema. Farmer siempre hace que sus libros sean interesantes, exóticos, atractivos y diferentes, como es el caso del presente. El libro que os reseño hoy es Relaciones extrañas. Esta es una obra que consta de 5 relatos, algunos conectados jerárquicamente y otros random, pero que, sin embargo, guardan relación y vinculación con una temática centrada en el supuesto del contacto humano con seres de otros sistemas, y en consecuencia su desarrollo social, amistoso, emocional e incluso sexual con estos. Cabe mencionar que los protagonistas terrestres padecen varios complejos psicológicos, como el de Edipo. Todo esto dota a los relatos de una inmersión inmediata en la peculiaridad del tratamiento de la obra, de fuerte carga psicológica y que hace mucho hincapié en el tema biológico, para así poder comprender y valorar la visión de conjunto de la sugerente y diferente propuesta del autor, que bien podría tildarse de historias de tratamiento de choque terapéutico. La originalidad de la mezcla que otorga a las historias hace de esta una lectura interesante y por lo tanto ágil, que tiene enganche y es diferente dentro de los relatos cortos de ciencia ficción. Con sus más y sus menos, recordemos que es hijo de su tiempo y su educación, ya que hay ciertos excesos en lo relativo a la sexualidad y la santidad, a la par que no resulta del todo equilibrado en cuanto a ritmo o conclusión de las historias, hay que resaltar por ello que es un libro interesantísimo, especial y curioso de leer. El primer y segundo relato, titulados Madre e hija respectivamente, guardan un vínculo parental. En Madre partimos con una patóloga y su hijo con un síndrome de Edipo bastante visible y a medio desarrollar. Estos dos son los únicos supervivientes del choque con un meteoro contra el crucero estelar que los llevaba a un estudio biológico de sistemas planetarios. Ambos intentarán explorar y sobrevivir en un planeta desconocido. Este relato es extrañísimo y fascinante, a la vez que psicológico, biológico y muy sexual, con toques de sadomasoquismo incluidos. Es increíble cómo lo cotidiano, mediante el envoltorio que nos presenta el autor, hace y recrea todo un entorno tan visual y original, y su mezcla de conceptos lo engrosa a lo imaginativo, original y tremendamente atmosférico. Uno de mis relatos favoritos. El segundo relato, Hija, aquí seguimos la estela de su predecesor con uno de los descendientes de Madre. En primera persona y a modo aleccionador para el lector, la protagonista, que se llama Cabeza Dura, nos narra su expulsión de las entrañas de su progenitora junto a sus hermanas para emprender su madurez, preparación de coraza, suministros y futura maternidad. Este resulta un relato curiosísimo también de leer, tiene un tono más jocoso y jovial, es muy interesante debido a todo el tema que toca de las jerarquías, destete y emancipación de otras criaturas ajenas a nosotros, los humanos, y del resultado de esta curiosa mezcla biológica que tiene Cabeza Dura, con una añadidura muy particular que tiene un cierto toque de Caperucita en su parte final.
También es muy buen relato. El tercero se llama Padre y es el relato, digamos, menos extraño y más ambicioso del libro a nivel filosófico. Partimos argumentalmente con un transbordador espacial que contiene un reducido pero variopinto grupo de pasajeros con diversos problemas. Estos serán desviados de su trayectoria por una avería y obligados a aterrizar en un planeta, el Abatos. Allí el obispo André y el padre Carmoni, que van a bordo, se encontrarán con la presencia del Dios o Padre de este perfecto planeta y su insólita petición. Este relato intenta abarcar el significado de padre en toda su extensión, el biológico, el del ser divino, el progenitor, el padre postizo espiritual, pero no solamente trata de eso, ya que cuestiona lo divino y en general la perfección y el sosiego del mundo ideal, el poder real en sí. Si no somos nosotros mismos capaces de llevarlo a cabo y por lo tanto la existencia y base de los milagros. Vaya, si no es tan solo Padre un catalizador o transmisor entre el origen y el perceptor de estos. Teoría que puede extrapolarse a otros mundos, evidentemente. También trata la existencia real del ideal de Padre, quizá un ser avanzado de otra órbita que mediante el laboratorio de su antigua nave haya reproducido cambios genéticos en ese planeta, además de ser un auténtico repaso a varios preceptos de la religión y la fe a modo filosófico y práctico mediante la experiencia de los personajes del relato. No cabe duda que es interesante y más complejo de lo que parece a priori, pero bastante excesivo en páginas y algo desmedido en lenguaje. Hay que tomárselo con calma este relato. En el cuarto, que se titula Hijo, tenemos como protagonista al único náufrago embarcado de un crucero, que es experto electrónico. Este es capturado por el enemigo mediante una nave submarina inteligente para una misión muy especial. A resultas de un incidente en el cuerpo de la nave, Jones, que es el protagonista, se verá obligado a enfrentarse a sus más profundos terrores. Esta historia parte con el mismo complejo psicológico del protagonista de la primera. No obstante, aquí nos encontramos con una clara evolución del personaje principal respecto al del primer relato. El quinto y último relato, que se titula Hermano de mi hermana, pues va de uno de los miembros terrícolas de una misión de exploración en Marte, que va en búsqueda de sus compañeros desaparecidos, cuando en la entrada de un muro híbrido encontrará un mundo subterráneo poblado de una especie del planeta con su propio ciclo vital, además de ser rescatado por otra espécimen de una galaxia ajena a él, Marcia, que guarda cierto parentesco al suyo. Ambos tendrán que convivir a pesar de sus diferencias de origen y principios de vida. El terrestre se planteará muchas cosas, pero ¿es posible el entendimiento y la aceptación de otros seres, además de la convivencia e incluso la atracción hacia ellos? Este último relato destaca en lo referente a una atmósfera muy bien definida que constituye todo un complejo ciclo biológico, además de presentarnos el eterno dilema de la desconfianza y conflicto entre diferentes especies. Véase como dato adicional que esta historia tiene descripciones anatómicas de modus operandi y entorno de los marcianos que después fueron una clara influencia para la creación de Alien. Bueno, y hasta aquí mi reseña de hoy. Espero que le deis una oportunidad a esta obra por ser diferente, incluso entre los que hayáis podido leer ciencia ficción clásica. Y por qué no, no os va a dejar indiferentes su lectura, yo os lo aseguro desde aquí. Por favor, leed Relaciones extrañas. Y si no, leed algo de Philip Joseph Farmer. Vale mucho la pena adentrarse en su particular universo narrativo. Hasta otra, amigos. Chao.